Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos un día más a tu canal. ¿Y qué onda, chicos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Y en esta ocasión les traigo un video en el cual vamos a hablar de algunas alternativas que tenemos para móviles de este juego llamado Rust. Como podemos observar, este es una joya de juego. Tiene grandes características, entre ellas la supervivencia. Puedes cazar animales, sacar comida, grasa, piel y bueno, hacerte tus armaduras. Uno de los retos más grandes de este juego no nada más son los animales, sino es el contacto con los demás players que se encuentran en el mismo mapa. Obviamente la supervivencia entre los personajes va a ser más complicado, ya que podrás tener clanes y equipos que te van a ayudar a poder pelear mejor en este mundo. Algo que hay que aclarar es que este juego es maravilloso. Cumple con ciertas cosas que los usuarios buscan, entre ellos tener una base, poder generar un loot y poder pelear por ello. Así que bueno, muchachos, hoy traigo unos juegos que obviamente hemos traído al canal, pero traigo una noticia de un juego que se está desarrollando. Así que bueno, pues mientras vamos a deleitarnos con estas imágenes de este fabuloso juego que se llama Rust. Hace unos meses traje un video de este juego, en el cual, bueno, trata de asemejarse lo más posible a Rust, pero por desgracia se queda muy corto este juego, ya que algunas construcciones o hornos o cosas que se utilizan son algo parecidas, pero en cuestión a la jugabilidad como que deja mucho que desear. Se siente un mundo muy tieso, como que no tienes buena movilidad. De hecho, lleva unos meses en desarrollo y yo prácticamente pues no le veo un gran avance. Apenas implementaron una actualización en el cual, bueno, ya cada que matas a un personaje ahora sí suelta el loot, porque antes los matabas y simplemente desaparecías de la faz de la tierra. Así que bueno, este era un juego, bueno, más bien es un juego que está ahí en la Play Store, lo puedes probar. Pero sinceramente lo jugarás unas horas y después vas a terminar desinstalándolo. Hace tiempo también traje esta reseña de este juego que se llama 7 Days of Survival. Es un juego que se está desarrollando allá por Brasil, en el cual, bueno, ya lleva un tiempo también y estamos esperando gameplays o algo más sólido de qué es lo que se está haciendo en este juego. Y sacaron últimamente unas noticias, unas imágenes y un pequeño gameplay que obviamente se ve muy como a 5 FPS, muy mal. Pero obviamente pues bueno, tendríamos que esperar qué es lo que van a hacer realmente con este juego. De hecho, ellos tienen una página ahí en el internet en el cual, bueno, están recaudando fondos para seguir teniendo una buena financiación para este juego. Así que bueno, puede ser también otra alternativa, pero es muy lento el desarrollo. Así que tendríamos que esperar más meses para ver alguna noticia de este juego. Si te echas un clavadazo, ahí en la Play Store vas a ver diferentes alternativas de supervivencia, pero que no logran cumplir para nada una jugabilidad similar a lo que es Rust. Simplemente te van a llevar a un mundo en el cual vas a tener que recolectar recursos, hacerte tu casita, tratar de no morir de hambre y evitar que te coman los bichos que están ansiosos por matarte. Simplemente eso. Entonces obviamente se queda siempre con una sensación de que ¿qué pasa? Yo quiero un juego similar a Rust. Uno de los juegos similares se llama Ark. Este juego pues se encuentra actualmente en PC, donde lo siguen desarrollando actualmente, pero bueno, también ya está en consolas y lo que es en dispositivos móviles. Aunque bueno, el desarrollo en dispositivos móviles no se ve pues tan rápido, simplemente se quedó como que ahí medio abandonado, con un montón de cosas que hay que mejorar, pero bueno, para algunos usuarios que gustan de este juego, pues ahí está. Yo simplemente me quedo con una experiencia donde, bueno, ahí hay que matar animales y tratar de sobrevivir de que no te coman, pero la mera verdad no me da esa sensación como lo que ando buscando. Así que bueno, pues este juego pues también está para algunas personas que lo puedan disfrutar. La mejor alternativa que hay para dispositivos móviles, y hasta ahora no hay otro juego que pueda llegar a este nivel, se llama Last Island of Survival. Este juego sí tiene grandes características muy similares lo que es a Rust, y entre ellas hablemos de la construcción. Puedes construir estructuras, hacer bases grandes, irlas mejorando, tener un gabinete que es muy similar a Rust. También tienes un tema de supervivencia que obviamente no es el punto fuerte de la alimentación y eso, pero está implementado.
algo de los puntos más significantes es el tema del PvP, ya que el PvP aquí es de mucha acción, igual que en Rust, y lo mejor de todo es que se conectan personas de muchas partes del mundo y pueden entrar en un servidor donde dura ciertos días. Esto depende del servidor que tú elijas. Como todo juego, este juego tiene problemas de hacks, tiene algunos bugs que no se han mejorado, como ver a través de las paredes, colarte por el techo en una rendija, o el simple hecho de estar matando o destruyendo el helicóptero y que lo tengas a la derecha y resulta que se oye a la izquierda. Entonces son cosas que dices, bueno, what the fuck, ¿cuándo van a mejorar esto? Pero ahí está ese juego y es lo más cercano que tenemos a Rust. Ahora bien, actualmente están por hacer una nueva serie los streamers y youtubers más, digamos, prominentes del mundo, y van a jugar una nueva serie que se llama Egoland 2, efectivamente, y eso va a causar un gran hype, porque este juego realmente, pues bueno, lo que es Rust, pues es un juego que inspira y que gusta que muchos lo jueguen, porque tiene mucha acción y hay muchas cosas padres. Obviamente van a venir nuevos juegos y hoy te traigo una nueva, digamos, propuesta de un nuevo juego que se está desarrollando. Así que chicos, pues vamos a conocerlo para ver qué tal te parece. Y aquí te presento The End of Time. Bueno, creo que lo pronuncié bien, o si no, ni modo. Este juego se está desarrollando y va a ser muy similar a lo que es a Rust. He visto otros desarrolladores que han lanzado fotos, imágenes, pero sinceramente esto me está conmocionando. Y quiero que veas que está siendo desarrollado por 5 personas. Son unos rusos que andan trabajando duro en este proyecto, así que vamos a ver algunas preguntas que les hicieron y son muy interesantes. Veamos la primera, dice, ¿será la separación de los reproductores de PC de los dispositivos móviles? O sea, quiere decir que sí lo van a sacar para móviles y es algo maravilloso. Y aquí explican ellos que sí, que se va a separar o inclusive van a ser combinados, ¿vale? ¿Qué motor se utiliza? Respuesta, unidad. Bueno, eso no lo sé, pero bueno. Dice, ¿cuántas personas desarrollan el juego? Hablan que son 5 campeones que andan duro dándole a este juego. Acá preguntan, muy interesante esta pregunta, ¿habrá skin? Y si lo hacen, ¿afectará el equilibrio del juego? Y responden ellos, ¿skins? No afectará, o sea, que dice que sí va a haber skins, pero no afectará, digamos, a la jugabilidad. O sea, que no va a ser como pay to win, o sea, que tengamos una ventaja. Eso está genial. Aquí preguntan que si habrá chat de voz. Efectivamente, sí va a haber chat de bots. Es algo que muchas personas quieren. En las islas nunca lo implementaron en el global, solamente la versión china. Aquí abajito también dicen que va a haber primera y tercera persona. Ahora, ¿cuándo sale el juego? Es algo que también andamos muy al pendientes. Aquí ellos hablan de que más o menos tiene una fecha estimada dentro de 2 a 3 meses para que ya tengan una, no sé, yo creo que una versión en el cual nos puedan dar un gameplay, que la mera verdad no sé si todavía esté en una base beta o alfa, pero la mera verdad pues ya en 2 o 3 meses. Aquí ellos hablan que están trabajando ahorita en el tema de la construcción, están trabajando en el tema de las cerraduras, del sistema de avivamiento, no sé si que tengas que levantar a tus valedores cuando los maten, extracción de recursos, o sea, esos de ir a minar, de ir a recoger, no sé, a recoger madera y ese rollo. Pero ya le están dando duro a estos campeones. Vamos a ver algunas imágenes y vamos a reaccionar qué es lo que están haciendo, cómo son los modelos y todo este rollo. Y la mera verdad se ve muy bien. Quiero que vean que aquí tenemos algunas estructuras que los mens van a meter a los mapas. Aquí las preguntas que obviamente pues bueno surgen es si va a ser un mapa fijo como en las Islas of Survival o va a ser un mapa como en Rust que va a ir cambiando de manera aleatoria. Pero quiero que veas aquí las cosas que hay caballos. Tienen yo creo que el tema de energía o de electricidad o no sé, este rollo. Pero aquí veamos algunas de las estructuras como en Rust que se ven muy similares. O sea, sinceramente llama la atención. No sé cómo va a ser el tema de la iluminación. Si realmente sea dinámica o simplemente así media ficticia. Pero bueno, estas son las imágenes que ellos han subido a su página o a su servidor de Discord. Que de hecho yo creo que te lo voy a poner aquí en la descripción. Para que puedas estar al tanto de las noticias que ellos vayan subiendo. Y bueno, pues aquí como puedes ver también tienen los personajes, vean cómo se ven con su ropilla y todo ese rollo, o sea, están trabajando duro. El tema de las armas, vean nada más cuántas armas, o sea, eso está genial. La mera verdad, yo creo que ya ahorita en estos próximos meses van a empezar a llegar nuevos juegos con esta temática, pero bien centrada a lo que es Rust. No como otros juegos que están saliendo, pero que meten muchas misiones y ese rollo. Si tú eres uno de los que en algún momento ha querido jugar Rust,
Date tiempo y créeme que ahorita lo único que hay es Last Island of Survival, pero yo creo que en un futuro no muy lejano vamos a tener un juego muy similar a Rust para nuestros dispositivos móviles. Y bueno chicos, como siempre les digo, un saludito y hasta luego. Chau chau, nos vemos en el próximo video.